Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de holaquetal.es, de la mano de tu agencia de branding, SEO y marketing de contenidos dedicada a asegurar que tu marca alcanza una visibilidad máxima. Nos apasiona ayudar a las empresas a aumentar esa visibilidad en línea y a atraer a su público objetivo a través de estrategias de marketing digital efectivas. Y una vez más, hoy compartiremos algunos consejos útiles para ello. En concreto, hoy vamos a hablar del marketing de contenido internacional en audio. Vivimos en la era del podcast. Quizá esta afirmación debería ser más bien una pregunta, pues habrá quien diga que no o que no para tanto. Sin embargo, incluso los más críticos tendrán que reconocer que el marketing de contenido en audio está en pleno auge. Podemos nombrar muchas marcas que se han lanzado a la piscina, antes vacía, ahora mucho más llena, de los podcasts. A nivel nacional tenemos a marcas como Zubi o Charuca, pioneras en ello, o a The Nude Project, Adruni o The Power MBA. Hacer un marketing de contenido en audio no siempre es fácil, sobre todo cuando el resultado debe ser de calidad, corporativo y cumplir con unos objetivos de marketing. ¿Por qué entonces hacer esa inversión? Y sobre todo, ¿cómo hacerla? ¿Cómo crear contenido en audio para una audiencia global? Aunque lo vamos a ver con detalle, te adelantamos que una de las grandes ventajas del contenido en audio es su alcance y su impacto. Pero vayamos paso a paso. El marketing de contenidos como estrategia global. Dentro del marketing, el marketing de contenidos se ha establecido como una de las estrategias más eficaces. Esta estrategia consiste en la creación y el posicionamiento de contenidos orgánicos con el fin de que atraigan al público objetivo. Todas estas piezas de contenido se crean, por lo tanto, con la intención de conectar con el cliente ideal, aportándole algo único y dejando una huella en él o ella. Dentro del marketing de contenidos, el formato audio se ha convertido en los últimos años en una de las herramientas más eficaces. Beneficios de crear contenido en audio. Decíamos que el contenido en audio tiene un gran alcance e impacto, pero ¿a qué nos referimos con ello? Piensa en dónde escuchas tus podcasts favoritos. Posiblemente desde tu móvil, pero si quisieses podrías hacerlo desde tu ordenador, una tablet o cualquier otro dispositivo. Además, no solo puedes hacerlo desde cualquier lugar, sino también en cualquier momento e incluso mientras haces otra cosa, algo que no es posible cuando se trata de leer un artículo. Por lo tanto, y en definitiva, el contenido en audio es accesible en todos los sentidos, pudiendo alcanzar a un público más amplio y acompañar al oyente en su día a día. Veamos estos beneficios con más profundidad. 1. Nuevos públicos. La accesibilidad del contenido en audio, ese donde quieras y cuando quieras, hace que más gente llegue a el contenido. Mientras que leer una newsletter o ver un vídeo de la marca lleva un mayor compromiso y atención y por lo tanto no todo el mundo accede a ello, el podcast facilita y favorece ese acceso, ampliando sus horizontes. 2. Mayor impacto, cercanía e interacción. Al colarse a diario en la vida de las personas, un podcast tiene una mayor repercusión. Esto implica que se recuerda mejor y también llama a una respuesta. Incluso los oyentes que nunca dejarán un comentario o una reseña en otra plataforma sienten que han mantenido una conversación con la marca. 3. Comunicación directa. Algo tiene la voz que hace que cualquier contenido se perciba como más personal y humano. Así, los podcasts logran aumentar factores como la confianza del público que siente que forma parte de la marca porque la escucha. 4. Un sector en auge. Decíamos al principio que el contenido en audio está en pleno apogeo. Pocas son las personas que no escuchan, al menos de vez en cuando, un podcast. Es más, en Google y otros buscadores, algunas de las búsquedas con más incidencia contienen la palabra podcast y la intención de encontrar nuevos programas o episodios. Por lo tanto, y aunque cada vez sea un sector más saturado, las posibilidades de ser visible son mucho más altas. Y 5. Retorno de una inversión. Al contrario de lo que mucha gente cree, lanzar un podcast no es tan caro. Requiere, lógicamente, una inversión, pero esta no es tan alta si tenemos en cuenta la efectividad de la estrategia.
Con un equipo de calidad, pero sencillo, y una planificación de contenidos adecuada, se puede empezar y solo con eso llegar a una audiencia bastante amplia. Es por ello que las marcas pequeñas también pueden apostar por el contenido en audio y competir con otras marcas más grandes en este ámbito. Pilares para la creación de contenido en formato audio. Aunque en el siguiente apartado de este episodio valoraremos estrategias concretas, antes es importante establecer qué se necesita para comenzar con un podcast de tu marca. El equipo de grabación. Es lógico que el primer paso será disponer de un equipo de grabación de calidad. El rango de precios es amplio y hay opciones para todos los bolsillos. A nivel general se recomienda un micrófono y un set de auriculares por locutor y un software de grabación y de edición y mezcla de audio. A estos básicos se le pueden añadir extras como brazos de micrófono, una mesa de mezclas o un filtro antipop. Lo siguiente es crear contenidos originales, no tanto por lo que se va a decir, sino por cómo se va a decir. Dar un enfoque nuevo o hacerlo de un modo único puede ser un gran elemento diferenciador dentro de un sector bastante saturado. También es importante que la calidad prime por encima de la cantidad. Especialmente en el mundo del podcast, siempre será mejor un solo podcast al mes que 2 a la semana si eso implica reducir la calidad. Lo mismo ocurre con la duración de los episodios. A veces 20 minutos es mucho más que suficiente para conectar con la audiencia. También es imprescindible que el podcast sea fácil de encontrar. Si haces una búsqueda rápida, verás que muchos de los podcasts de marcas tienen un nombre sencillo, identificable, fácil de recordar y sobre todo fácil de encontrar. Por ejemplo, el podcast de Druni, de Nude Project Podcast, etc. Y por último, intenta que el podcast sea siempre global. A pesar de posibles barreras lingüísticas, es importante crear contenidos de audio que potencien ese alcance que ya tienen de por sí los podcasts. Esto implica crear contenidos y distribuirlos a lo grande. Estrategias para producir podcasts internacionales. El contenido en audio parte de gozar de un buen alcance, pero es fundamental diseñar estrategias que favorezcan que así sea. Algunas de estas estrategias pueden combinarse para lograr más efectividad y producir así podcasts internacionales y globales. Estas son algunas de esas estrategias. 1. Entrevistas e invitados relevantes. ¿Cuántas veces has escuchado un podcast de una marca no por el programa en sí, sino por la persona a la que entrevistaban? Seguro que muchas. Y de esas muchas, unas cuantas habrás terminado escuchando otros episodios y conectando así con la marca. Esta estrategia de entrevistas a figuras relevantes o que despiertan interés es la que siguen marcas como Druni o The Nude Project, que invitan a influencers, pero también Zubi entrevistando a expertos del sector de moda. Colaboraciones de este tipo, que tienen que ver con el influencer marketing y el co-branding, aumentan la visibilidad del contenido en audio y, en consecuencia, la visibilidad de la marca. Como cualquier otra estrategia colaborativa, es importante encontrar perfiles influyentes con los que se compartan valores y/o público objetivo. Para Druni, una empresa de cosmética, las influencers son sus invitadas perfectas, pero como hemos visto, para Zubi esas invitadas perfectas son profesionales de la moda y la sostenibilidad. 2. Contenido divulgativo y educativo. Está claro que el objetivo final del contenido en audio siempre será aumentar las ventas, mejorar el posicionamiento de la marca o afianzar su entrada en el mercado. No obstante, como ocurre en todo lo referente al marketing de contenidos, es importante priorizar lo divulgativo y no tanto lo promocional, o al menos no directamente. Ofreciendo contenido educativo, interesante y de calidad ya estás vendiendo, bien sea un producto que aparece mencionado de manera orgánica o bien la imagen de marca. En cualquier caso, la clave es ofrecer valor y conocimiento al oyente y al mismo tiempo convencerle de que tu marca es la mejor. Pongamos el ejemplo del episodio de Nude Project con María Pombo, una de las influyentes más cotizadas y hasta ese momento poco dada a ser entrevistada. La marca sabía que ese episodio se viralizaría por lo interesante y atractivo de una charla informal y llena de bombazos con la empresaria y creadora de contenido.
Al mismo tiempo, la marca se preocupó de que sus productos saliesen mencionados de manera natural durante el episodio. 3. Buscando la internacionalización. Con casi total seguridad, alguna vez habrás escuchado un podcast de otro país. Puede ser de un país en el que hablen tu mismo idioma o de un país en el que hablan un idioma que conoces. Eso es gracias a las pocas barreras internacionales que hay dentro del mundo del contenido en audio. Si lo piensas, en plataformas como Spotify o iVoox, aunque te enseñen las tendencias por países, también posibilitan que escuches contenido de cualquier país y en cualquier idioma. Sus buscadores no segmentan por países y si buscas un término como marketing branding, te saldrán resultados sin importar el idioma. Sin embargo, sí puedes colocar tú mismo una barrera si tu contenido está solo disponible en una lengua. Afortunadamente, el español es una de las lenguas más habladas en el mundo, pero si quieres llegar a audiencias internacionales, valora contratar un servicio de creación de contenido en audio multilingüe. 4. El video podcasting. Cada vez más contenidos en audio pasan a ser también en vídeo. La tendencia de grabar los podcasts y subirlos con imagen no solo a plataformas como Spotify, sino también a YouTube, es cada vez más evidente. Las razones: las propias plataformas parecen estar potenciándolo, y por otro lado, tener el episodio íntegro en vídeo facilita luego su difusión en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Tampoco podemos olvidar que muchos usuarios admiten que en ocasiones les gusta ver la conversación y no solo escucharla. 5. El posicionamiento SEO para tu contenido en audio. Sí, efectivamente los podcasts también deben cuidar su SEO, especialmente si se busca un alcance internacional. El ejemplo anterior de buscar un término en Spotify y recibir resultados globales es la mejor prueba de ello. No importa la localización, sino que el episodio esté optimizado para aparecer ante esos términos de búsqueda. Es más, haciendo esa misma búsqueda, añadiendo la palabra podcast en Google, también encontrarás entre los resultados programas y episodios sobre esos temas, sin importar el idioma. Entonces, ¿cómo optimizar el podcast de tu marca y sus episodios para mejorar su posicionamiento? Haz una búsqueda de palabras clave y búsquedas frecuentes que te ayuden a definir el contenido. Incluye las palabras clave en sitios estratégicos, lo que implica no solo el título del episodio, sino el título del programa o las descripciones. Añade transcripciones del audio, algo que ofrecen automáticamente plataformas como Spotify, pero que nunca está de más añadir de manera manual. Esa accesibilidad adicional puede mejorar la indexación. Difunde el contenido en redes sociales o incluso en una web propia para el podcast. Por supuesto, usando siempre palabras clave en estas publicaciones. Y por último, si la plataforma lo permite, crea un pequeño tráiler para tu podcast en el que aparezcan también las keywords principales. 6. La difusión del contenido en formato audio. Redes sociales, email marketing, una página web. Es importante disponer de varios canales de distribución en los que anunciar y promocionar el contenido en audio. Estos son algunos consejos para hacer una buena distribución y no quedarse en el nuevo episodio aquí. Crea perfiles sociales, una newsletter y una web propias para el podcast. Esto aumentará la credibilidad, la autenticidad y profesionalización del contenido en audio. Comparte información adicional a través de estos canales, fidelizando así a los oyentes. Un buen ejemplo de cómo hacer esto son los apuntes del podcast que Cristina Mitre sube a su web y que recogen las lecciones de cada episodio. Utiliza estas plataformas, sobre todo las redes sociales, para establecer una relación más diaria y cercana con tus oyentes. Posiblemente episodios solo haya una vez a la semana o al mes, así que estos canales de difusión pueden ser un apoyo para mantener la atención y la conversación. Y por último, comparte pequeñas pero impactantes píldoras de contenido en audio que llamen la atención y hagan que los usuarios quieran escuchar el episodio entero. Puedes añadir a estos teasers efectos de sonido que aumenten el efecto llamada. ¿Quieres llegar a una audiencia global con contenido en audio? Déjanos un comentario, estamos deseando ayudarte.
Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos a seguir creciendo, por favor dejad la valoración máxima en este canal y aseguraos de seguirnos para no perderos ninguno de nuestros futuros episodios. Recuerda que en nuestra agencia de branding, SEO y marketing de contenidos estamos siempre dispuestos a ayudar a tu negocio con sus necesidades de marketing digital. Así que si necesitas asesoramiento o tienes alguna pregunta sobre los temas que discutimos en este episodio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Gracias por escuchar y esperamos verte en nuestro próximo episodio.